Hola, 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 pero muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Yo espero que contentos, iniciando esta semana en día martes, ya con un nuevo mes. Espero que todos estén muy bien. El día de hoy sin video. El día de hoy decidí salir sin video. Como ven, aquí estamos ya listos, pero el día de hoy sin video. Hoy nomás puse una foto, digo, no se pierden de nada. La verdad es que no se pierden de nada bonito. Pero vamos a comenzar. Tenemos un tema interesantísimo que es el tema de riesgos respiratorios. Fíjense que el día de hoy estuve justamente en una sesión con la gente de 3M. Y justamente me dieron clase y recordé que tenía esa presentación ahí guardadita y dije, ay, si esto ya lo tengo por ahí. La busqué y dije, la voy a poner porque no la hemos dado, entonces seguramente les va a interesar a todos aquellos pues escuchas, vaya, que están en las sesiones. No voy a irme sin saludar, tenemos ya muchos saludos aquí en Facebook, muchísimas gracias. Tony, Juan, Ángel, Ramón, Jorge, Omar, Leonardo, Dam, Oscar, Elisa, Francisco, muchísimas gracias. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Gualberto, Irving, Gabriel, muy bien, Paco y algunos más que por ahí andan. Fernanda, ¿cómo estás, Fer? Juan Carlos, muchísimas gracias por conectarse. Vamos a hablar de riesgos respiratorios el día de hoy. Entonces vamos a comenzar. Recuerden que solamente tenemos aproximadamente media horita para esto. Cuando hablamos de riesgos respiratorios, pues obviamente necesitamos hablar del sistema respiratorio. No hay de otra. Y algunos le dirán, entonces ¿por qué pones, Alejandro, un paisaje arbolado y no tiene nada que ver con el sistema respiratorio? Bueno, pues miren, a veces un poquito jugando con la filosofía, y quién no nos dice que el sistema respiratorio puede empezar desde los árboles, que son los que nos entregan justamente este condenado gas tan necesario para nosotros, que es el oxígeno. Entonces, pues sí, efectivamente el aire contiene cierta cantidad de oxígeno que gracias a la naturaleza, obviamente nosotros podemos, pues digamos que respirar, ¿no? Ingresar a nuestro organismo. ¿Cómo está este porcentaje? Pues se los dejo en esta lámina justamente. Fíjense, el porcentaje de oxígeno va de la siguiente manera. El 78% es nitrógeno, que es un gas inerte que no ocupamos, que en realidad necesitamos, pues realmente no hace ningún cambio dentro de nuestro organismo. Tenemos un 1% que yo aquí lo ejemplifico con agua, pero en realidad tiene agua y dióxido de carbono. En algunos otros gases pudiera tener. Es un 1% solamente. Y yo pongo el 21% de oxígeno, que en realidad si lo medimos exacto, para aquellos que han tenido la oportunidad justo de ver o de tener un analizador de gases y medir el oxígeno, pues sabrán que va entre el 28.9 y 28.8. Digo, perdón, 20.8 y 20.9, perdón. Entonces, esto nos da un aproximado de 21%. Bueno, pues 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases, entre esos el el dióxido de carbono y el agua. Entonces, bueno, así es como se compone nuestro aire en el medio ambiente. Ahora bien, este aire, este oxígeno, bueno, el aire como tal ingresa a nuestro organismo y nosotros aprovechamos solamente el oxígeno. ¿Lo aprovechamos por qué? Porque lo ingresamos por medio de nuestra tráquea a nuestros pulmones. Tenemos dos pulmones, un pulmón izquierdo, un pulmón derecho, que están cubiertos por una membrana, pleura se denomina, que tiene una membrana serosa y una visceral, que tienen en la parte intermedia al corazón, que del lado izquierdo tenemos dos lóbulos, del lado derecho tenemos tres lóbulos. Vaya, algunas características de los pulmones. Cuando nosotros inhalamos y exhalamos, obviamente estamos metiendo el aire y aprovechamos el oxígeno, y al exhalar sacamos el dióxido de carbono. Cuando nosotros inhalamos, llegan por medio de la tráquea este aire a los bronquios, y los bronquios al final desembocan en los sacos alveolares, que es justamente esta amplificación que tengo aquí en el círculo, los sacos alveolares. Muy bien.
¿Esto qué quiere decir? Que es aquí donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno. Es justamente aquí donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno. Y obviamente estos arcos alveolares hacen que la sangre se vaya por el vaso sanguíneo, que aquí está representado en rojo, que es una... en este caso son venas y vienen de las arterias. Aquí hay un cambio interesante justamente. Pero bueno, el asunto es que viene por el vaso sanguíneo y se va entonces al corazón. Y del corazón entonces se hace todo el riego sanguíneo como ya lo conocemos. Entonces así es como sucede. Ahora bien, esto es como para dar una introducción y hablar un poquito de lo que tenemos en nuestro y de cómo es que llega el oxígeno. Pero no nada más cuando nosotros respiramos o cuando nosotros inhalamos, jalamos aire. También en nuestra nariz, en nuestra mucosa, tenemos algunos sistemas de protección. Dentro de nuestra tráquea y dentro de nuestra mucosa tenemos algunos cilios. ¿Qué son estos? Son unos como vellitos, unos pelitos que las células del sistema respiratorio superior producen mucosidad, y estos cilios hacen que de la nariz hacia abajo, hacia la garganta, hacia la tráquea, peinan hacia abajo, y de los pulmones hacia arriba peinan hacia arriba. De esta manera el moco va yendo siempre hacia el esófago, de tal manera que estamos tragando mucosidad todo el tiempo, y esta mucosidad atrapa a las partículas. Justamente parte de lo que estamos hablando ahorita es eso, que lo que estamos queriendo nosotros atrapar son partículas, debido a que parte de los riesgos en el sistema respiratorio justamente o del sistema respiratorio o riesgos por respiración son justamente que podemos ingresar partículas extra a lo que nosotros ingresamos con el aire. Entonces, pues ahí está. ¿Cuáles serían los riesgos respiratorios que tenemos? Básicamente serían tres. Hemos hablado de algunos de ellos ya de manera como más fuerte en algunas otras sesiones, pero me les voy a explicar. El primero que tendríamos serían las moléculas, las partículas y la deficiencia de oxígeno. Son tres entonces: moléculas, partículas y deficiencia de oxígeno. Vamos a explicar la primera, moléculas. ¿A qué se refiere? Básicamente las moléculas tienen que ver con sustancias. O con, sí, básicamente son con sustancias. Por ejemplo, aquí tenemos dos de las moléculas más comunes, que serían las de los gases o las de los vapores. Gases, sustancia que en relación con la presión, con la presión y la temperatura se encuentran en estado gaseoso. Y estoy colocando justamente una hornilla de una estufa de gas. Y esta, obviamente, pues aquí está el gas en combustión, pero si este gas LP o gas natural, que básicamente se compone de lo mismo, este gas LP o gas natural estuviera saliendo sin estarse quemando, entonces sería una sustancia que obviamente se encuentra a una presión o una temperatura, pero que cuando cambia la presión, básicamente en este caso del gas, entonces sale en forma de gas y lo vamos a encontrar en forma de moléculas dentro pues en el medio ambiente. O imagínense que en esta misma hornilla tengo yo agua, un balde con agua, y entonces de este balde se empieza a ver un cambio en temperatura, y aquí lo interesante es que voy a tener vapores. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una de un gas, básicamente estamos hablando que nos debemos proteger con un filtro. ¿Qué es lo ideal? Lo primero son dos elementos los que vamos a tener. El primero es tener una protección a través de, aquí abajito tengo justamente una full face, una mascarilla de cara completa, o también podría ser de 3/4, por ejemplo, nada más la pura mascarilla interna que se logra ver a través del policarbonato transparente. Cualquiera de las dos, y aquí lo que vamos a intentar es protegernos justamente de las moléculas. Y en este otro circulito donde está el balde con el vapor, tenemos dos tipos de filtros. Quiero decirles que, por ejemplo, estos filtros tienen algunos colores. Estos colores están marcados así ya por normativa internacional. Aquí tenemos algunos filtros de la marca 3M, y obviamente, bueno, pues son equipos de mucha valía, ¿no?, para el trabajo. Es diferente protegerse de moléculas que protegerse de partículas. Esto quiere decir, aquí estamos hablando básicamente de sustancias, no se les olvide eso. Esto es lo importante. Cuando nos vamos a proteger de moléculas, estamos hablando de sustancias, ya sea por vapores o por gases, pero son sustancias que pueden ingresar al organismo y obviamente dañarnos. ¿Por qué? Porque es un químico, normalmente en materia de la industria, no siempre va a ser así,
Pero usualmente en materia de la industria va a ser un químico que nos va a estar dañando. Entonces nos vamos a proteger a través de filtros. Estos filtros son este tipo de filtros, que son filtros que obviamente ya están manejados para ácidos, para vapores orgánicos o para gases ácidos o para amoníacos o para así es como se vienen dividiendo. Entonces esto es lo que vamos a encontrar cuando hablamos de moléculas. Ahora bien, vamos a hablar de partículas. Cuando hablamos de partículas tenemos tres tipos de partículas, digamos que más comunes. La primera, las partículas que tienen que ver con el polvo. El polvo es muy importante porque el polvo es la derivación de, digamos que la degradación o la desestructuración de algún sólido. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una piedra muy grande, la empezamos a pulverizar, la hacemos más pequeña cada vez y entonces lo que vamos a obtener es polvo. O podemos tener neblina. La neblina es producto de un líquido. La neblina tenemos que es producto de un líquido. O tenemos los humos, que son productos de la combustión. Si ustedes pueden ver, son tres cosas diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes están soldando o tienen trabajadores soldando, lo que está emanando el proceso de la soldadura es humo. Entonces, porque es un proceso de combustión. También ahorita con el cigarrillo lo que tenemos es humo. Si están haciendo una carne asada en su casa, lo que tienen es humo. Pero si están haciendo una carne asada y están en el ajusco, van a tener humo y muy probablemente neblina. ¿Por qué? Porque la neblina es producto de los líquidos, proviene de los líquidos. Pero si empieza a hacer viento y lo que tenemos es un viento que levanta tierra, lo que van a tener también es polvo, que es producto de los sólidos. Ahora bien, ¿cómo nos protegemos de las partículas? Hace rato hablábamos de los filtros. Bueno, estos filtros son para partículas y son diferentes. Vamos a suponer que nosotros nos queremos proteger del COVID y lo que necesitamos es algo que no nos permita que lleguen partículas, que en este caso sería muy parecido a este caso, a estos ejemplos que estoy dando ahorita. Entonces buscamos un filtro N95 que contiene el 95% de las partículas que nos permiten que no llegue esas partículas a nuestro sistema respiratorio. Pero cuando tenemos una full face o una mascarilla 3/4 o media cara, como le llamamos, podemos tener el filtro interno y por encima le colocamos otro filtro, que es el filtro para partículas. Entonces, tenemos filtros, me regreso tantito, para moléculas y tenemos filtros para partículas. Son dos tipos de filtros completamente diferentes. Entonces, nosotros debemos saber qué es lo que queremos proteger. Queremos protegerlo de una sustancia, de un químico, de algo que está en el medio ambiente que no es natural. Nuestro medio ambiente, nuestro aire está contaminado con una sustancia, o lo queremos proteger de partículas. ¿Qué es lo que queremos proteger? Para eso tenemos nosotros la norma 10, justamente, que nos habla mucho sobre las partículas o sobre las moléculas. Entonces voy a intentar averiguar a través de la norma cuáles son las moléculas o cuáles son las partículas que están o que pueden dañar de alguna manera a mi trabajador. Tenemos otro elemento que sería la deficiencia de oxígeno. La deficiencia de oxígeno se trata de forma distinta. Si tienes poco oxígeno en el lugar, entonces quiere decir que bajo norma tendrías menos de 19.5% de oxígeno en el lugar. Entonces lo que requieres es aire comprimido y para eso normalmente utilizamos un equipo de respiración autónoma como los que tenemos aquí, por ejemplo, en un espacio confinado o en cloro, en un ambiente con cloro, o a lo mejor una línea directa para trabajo. Pudieran ser cualquiera de las dos. La deficiencia de oxígeno se evalúa o se determina a través de dos elementos importantes. El primero, pueden ser gases más densos que el aire y que desplacen al oxígeno. O sea,
puede ser que haya un gas en el mismo ambiente donde está el trabajador y esto haga que se desplace el oxígeno. Al desplazar el oxígeno, por lo tanto, baja o disminuye la concentración de oxígeno en el lugar. O puede ser que sea un espacio confinado que tenga ingreso limitado de aire o que tenga a lo mejor algunos, no sé, alguna fauna tipo hongo, alguna cosa así, o alguna otra cosa que no permita que el oxígeno esté como en las concentraciones adecuadas y por lo tanto disminuya la concentración de oxígeno. Si hay poco oxígeno, no puedo yo colocarle un filtro para partículas o un filtro para gases o vapores, porque el problema no es los gases o vapores o las partículas, el problema es que hay menos oxígeno en el lugar. Por lo tanto, aquí lo que tengo que utilizar es una línea de aire o, en su defecto, un equipo de respiración autónoma como los que tenemos justamente aquí. Por lo tanto, un ejemplo muy común que damos cuando hablamos de espacios confinados o de análisis de gases en específico es el del cloro, que siempre les digo, el cloro desplaza al oxígeno. Un 1% de cloro desplaza un 5%, a ver, ya se me fue el avión. Es un 5% de cloro desplaza un 1% de oxígeno. Entonces, y 5% de cloro es equivalente a alrededor de 50,000 partes por millón. Y eso es muy dañino. No nada más por el cloro, porque lo podríamos respirar y eso es inmediatamente peligroso para la vida y la salud a 1000 partes por millón. Sino aparte porque lo que está haciendo esto es desplazando el oxígeno. Por lo tanto, yo lo que requiero en este caso es una línea de aire autónomo respirable o una línea de trabajo con full phase para que no me entren las partículas, en este caso si es que hay partículas o en especial las moléculas, porque el cloro es una sustancia, no entre la sustancia a mi organismo. Entonces puede ser a través de los ojos, puede ser a través de la piel, puede ser a través de la inhalación, de la respiración. Entonces son las tres variantes que tenemos. Repito, hacemos un resumen rápidamente. Tenemos moléculas que básicamente se derivan de de sustancias. Tenemos partículas que se derivan de sólidos, de líquidos o de humos de combustión y tenemos deficiencia de oxígeno. Para el caso de las moléculas necesitamos filtros que filtren sustancias químicas. Para el caso de las partículas necesitamos filtros que filtren partículas. Podemos ocupar un filtro donde tengamos una combinación de ambos, colocamos uno para sustancias y otro para partículas, pero para el caso de deficiencia de oxígeno necesitamos entonces aire respirable dentro de, y hay que tener mucho cuidado. Si solo es deficiencia de oxígeno como el espacio confinado que tenemos aquí a la derecha, no hay mayor problema, con aire respirable es más que suficiente y a lo mejor lo podemos hacer y metiendo aire o haciendo una ventilación forzada. Pero en el caso de si es algún gas que desplaza el oxígeno, entonces de preferencia debemos meternos con un equipo de respiración autónoma. Muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a hacer, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, por favor háganlo aquí abajito. Mientras, si me lo permiten, hacer un comercial. Digo, al final de cuentas quizá no lo merecemos debido a que pues estamos brindando una información que es completamente gratuita. Quiero hacerles el comentario en lo que me hacen alguna pregunta, si es que por ahí hay preguntas, que volvimos a nuestra estrategia de técnico en seguridad y paramédico industrial con 5 pagos de 700 pesos. 2 diplomados con duración de 5 meses cada uno, les damos 7 meses, pero aparte les entregamos 9 DC3, pero aparte les damos 5 cursos online. Finanzas personales, ISO 45000, habilidades directivas, facilitador online y presencial y conferencias semanales por tan solo 5 pagos de 700 pesos. Todo esto viene incluido, aparte las conferencias, aparte la clase de desarrollo personal, todo esto viene incluido. Si quieren mayores datos, aquí al final del video vamos a dejar el número telefónico de WhatsApp, igual se los dejo, que es el 45 43 33 96, 45 43 33 96. Mándenme un WhatsApp, ahorita al final lo van a ver de todas maneras.
y a través de ese WhatsApp les podemos responder. Vamos a tener las becas limitadas, solamente cierto número de becas. La verdad es que no es un pago honoroso por estudiar, por tener reconocimientos, por tener DC3. No es un pago honoroso, no es caro, eso no es caro. Si tú crees que 5 pagos de 700 pesos es caro, entonces olvídate, estás muy tronado. Tienes que hacer algo con tu vida porque 5 pagos de 700 pesos es para que se inscriban en este instante. Esa es nuestra intención. Sale y vale, bueno, pues su servidor Alejandro Cervantes, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que el día jueves tenemos conferencia 8:30 de la noche. Nos vemos a las 8:30 de la noche en una conferencia de al menos una hora con un tema específico en seguridad y salud ocupacional o desarrollo personal, porque también damos esos temas, y luego nos veríamos el día domingo. Chicos, este tema que están viendo ustedes, los que son alumnos de el TCGIRI o de paramédico industrial, atención prehospitalaria, se queda en su plataforma para que después lo puedan disfrutar o revisar si es necesario. Cuídense mucho, un gran abrazo, los dejo porque ya estamos a unos minutitos de que nuestro ingeniero Alberto Bernal les dé clase en la plataforma de Meet y hay que dejarle el espacio libre para que los alumnos se vayan a clase. Gracias a todos, cuídense mucho, un gran abrazo, nos vemos en el aula y recuerden que, bueno, pues estamos para servirles. Aquí les dejo los datos para que puedan seguir revisando esta información. Saludos a todos, que tengan bonita noche. Bye bye.